El título de lo que voy a llamar La memoria y huellas de identidad en el cine de Raúl Ruiz, uno lo podría entender como de dos formas al menos. Una podría ser desde lo que nosotros ahora entendemos comprendemos con las películas de Raúl Ruiz. Sobre todo yo me refiero al periodo antes del golpe militar de 1973 y que podríamos llamar, o se ha llamado, el periodo chileno de Raúl Ruiz. En ese sentido me parece que un acceso a la memoria es de parte de nosotros mismos desde el presente, ¿no? Porque esas películas en el fondo nos muestran un Chile que de alguna manera ha desaparecido. O sea, lo que ha desaparecido es un poco la experiencia de ese Chile, y por eso mismo yo tengo la impresión de que lo que en esas películas uno ve son las huellas de una cierta identidad de un país antes del golpe, pero que también se transformó para Raúl Ruiz en un motivo, yo diría, para hacer sus siguientes películas, pero un motivo que no tiene que ver con el contenido de las historias, sino con lo que a mí me parece es el uso de los chilenos, el uso formal de los chilenos, la transformación de los chilenos como un recurso formal en su cine, y que uno podría encontrarlo en películas que no tienen nada que ver aparentemente con Chile. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que en el cine de Raúl Ruiz sí hay una relación con el pasado de Chile, diríamos un poco más evidente, y que forma parte de su propia propuesta cinematográfica. Principalmente me refiero a Cofralandes, ¿cierto? La serie de capítulos o episodios de Cofralandes. Entonces, a mí lo que me interesa es como la primera cuestión, o sea, me interesan las dos cuestiones. Las películas de Raúl Ruiz antes del golpe como un ingreso al pasado de Chile, a esa experiencia del tiempo que de alguna manera se ha ido, ¿no? Y por otro lado, la relación entre eso y la recuperación que hace el mismo Raúl Ruiz muchos años después en películas como Cofralandes, Días de Campo, ¿no es cierto? Ese tipo de film que hizo durante los años 2000, de los años 90 al 2000. Yo me sitúo como en en esa relación, en el sentido de que, por una parte, el pasado siempre tiene que ver con el presente, es como una especie como de principio de los historiadores, ¿no es cierto? Nunca el pasado se lee desde el pasado mismo, sino que siempre se lee desde el presente, y en ese sentido las películas del primer periodo de Raúl Ruiz las leemos del presente, y yo creo que Ruiz, en sus obras de los años 90 y 2000, vuelve a Chile, en algún sentido. Y vuelve de otra manera, ¿cierto? Ya no vuelve bajo la forma de las películas que hizo antes del golpe. Entonces, voy a leer un epígrafe que es son unos versos de Eduardo Anguita, que, para ser sincero, me los encontré el fin de semana mientras estaba tratando de pensar qué iba a escribir. Y un poeta chileno, ¿no es cierto?, muy conocido, y que dice lo siguiente sobre el tiempo y la memoria, ¿cierto? Dice: tiempo furioso, memoria feroz, esa fuerza desprendida del látigo que sigue ondulando, cuando la mano que lo maneja ya está hecha polvo, el latigazo aún azota con destreza terrible y melancólica. El epígrafe de Eduardo Anguita, disculpe, se me saltó la página. El epígrafe de Eduardo Anguita, que nos hemos atrevido a citar, se manifiesta un tono que no se condice o no tiene relación en principio con la poética desarrollada por Raúl Ruiz en el ámbito del cine. Especialmente cuando se trata del tiempo, por ejemplo, vinculado al pasado de Chile. No parece que la ferocidad sea una condición en la cual abordaría su historia, aunque el desborde no está ausente en sus películas cuando son convocados figuras de distintas épocas en un espacio común, como ocurre en el inicio de Cofralandes, volumen 1. Es cierto que no existe algo así como una sintonía plena entre el epígrafe y la manera en que Ruiz trabajó sus obras fílmicas, incluso cuando en ellas se abordaron a veces temas incluso trágicos, como el exilio. El juego de la parodia les quitó siempre peso y gravedad, porque, como dice George Agamben, ella no puede identificarse por completo con el objeto que es parodiado. Algo se desencaja en la parodia, pierde su centro y lugar. Ruiz fue insistente en conseguir dicho desajuste, lo cual impidió que sus películas quedaran ceñidas a las reglas de la verosimilitud dictadas por la forma de representación más tradicional. Por eso, en la imagen paródica, todo parece no estar en su lugar.
como si aquello que se busca representar alterara la manera en que los recursos de la representación se articulan. En esto podemos ver cómo las operaciones formales del cine tienen la misma relevancia que el contenido de la historia. Un plano secuencia, por ejemplo, es tan importante como un diálogo o una acción que aparece en un plano. En este sentido, la parodia puede ser algo muy serio, porque implicaría cierta destreza y conocimiento, un manejo muy certero de los recursos del cine. Se los debe conocer muy bien, se tiene que saber mucho de cine, de películas y directores. Solo así es posible experimentar con ellos, ponernos a prueba y generar lo que Raúl Ruiz hizo, que podríamos denominar un cine ensayo. Pero aún podríamos persistir en una pregunta. ¿A qué vienen los versos de Anguita, citados un poco más arriba en relación con la obra de Ruiz? Solo nos limitaremos a decir que el tiempo, los estragos de su experiencia y la memoria parecieran incorporar una singularidad que nos hace recorrer el pasado de Chile a la manera de un itinerario que transita por una serie de imágenes sueltas, fragmentos propios de una memoria distraída. Nada más infructuoso que buscar la identidad profunda en un país, como decía Raúl Ruiz, donde los chilenos nunca se decidieron a hablar en español. Siempre quedaron, ¿no es cierto?, entre el mapudungún y el español. Un estado de ambigüedad cruza la forma en que hablamos, en que intentamos desarrollar un habla, una forma particular de vernosla con el lenguaje. Llena de digresiones, esa manera de hablar se transformó en un medio de la parodia. De esta manera lo chileno pasó a ser un recurso formal de su cine que permitió superar las limitaciones de la convención narrativa del cine, dominada por el conflicto central. En este punto me interesaría que viéramos dos breves secuencias. Una de la película Tres Tristes Tigres, del año 1968, que imagino que más de algunos de ustedes conocen, y de otra película que se llama Nadie dijo nada. En la primera secuencia, lo que me interesa es cómo los chilenos y la forma de hablar de los chilenos se transforma en un recurso formal del cine, que le lleva a Raúl Ruiz a hacer una película sin argumento, a contar una historia sin argumento. Eso puede parecer una paradoja, porque uno siempre piensa que en una película lo importante es la historia y la forma en que esa historia se cuenta, que uno podría denominar argumento. Incluso uno podría decir, como les debe haber pasado a muchos de ustedes, que uno ha visto varios argumentos sobre la misma historia, y por lo tanto esos argumentos serían versiones distintas de esa historia. Pero además el concepto de argumento, sobre el cual Ruiz dice precisamente en una entrevista que quiso hacer con la primera de las películas que acabo de nombrar, una película sin argumento, vendría a ser una forma que de alguna manera limita al cine y a las posibilidades que el cine tiene, ¿cierto? Las posibilidades creativas. Entonces la primera secuencia me interesa con la forma en que Ruiz trabajaba también en el ámbito del trabajo actoral, ¿cierto? Que parece a mí que es como importante en su cine. ¿En qué sentido? En que recuerdo alguna vez que él dio una entrevista, una conferencia, y decía que el trabajo actoral no le interesaba a él desde el punto de vista de la honestidad del trabajo del actor. Un poco pensando en la idea, ¿no es cierto?, esa vieja idea que fue muy importante en el cine industrial en Estados Unidos, que es la aplicación del método actoral, ¿cierto? Y que se refería, ¿no es cierto?, a esta idea, a este intento de que el actor recurriera a algún elemento de su memoria emotiva y que le pudiera servir para entrar en sintonía con la condición dramática de los personajes. Entonces se suponía que el trabajo actoral tenía que, de alguna manera, hacer que el trabajo, que la actuación, fuera el resultado de un proceso donde el actor se conectaba con el personaje y por lo tanto era importante ahí la honestidad, ¿cierto? A Raúl Ruiz, por lo que dijo esa vez, no le interesaba la honestidad. Decía, un actor puede ser muy mala persona, pero puede ser muy buen actor. Y trabajaba la teoría de las máscaras, ¿no es cierto? Que es una teoría que costaría mucho explicar ahora, pero sería muy largo. Pero que básicamente tendría que ver, ¿no es cierto?, con estas formas en que uno va construyendo la manera en que se relaciona con los otros, ¿cierto? En ese sentido, en la forma en que hablamos los chilenos, que es como yo hablo, que es como muy desordenada, digresiva, llena de incoherencia, es
es muy propia, le sirvió mucho para poder desarmar la forma en que el argumento indicaba cómo se debía contar una historia, y en segundo lugar, la forma en que trabajó con los actores. Y en tercer lugar, eso me olvidaba, la forma en que produjo la imagen del cine. Digamos que esas libertades que da la incoherencia permiten que la imagen del cine se libere, ¿no es cierto?, de las restricciones que le fueron impuestas por estas ideas de que cuando se mueve una cámara tiene que hacerse de una manera y no de otra, cuando se construye el montaje hay que hacerlo de una manera y no de otra, básicamente bajo la idea de poder construir un relato que preserve la continuidad de lo que se cuenta, ¿cierto? Eso. Entonces la primera secuencia, vamos a ver una pequeña secuencia, es cuando llega, ¿no es cierto?, la dueña del departamento donde vive el personaje, y él intenta de alguna manera decir algo para poder evadir el pago del arriendo del departamento. Aquí te los dejo. ¿Y qué estás haciendo? Ah, ahí está. ¿Aló? Sí. Abro. Espera tu sí, con él. Ay, mi viejo querido, ¿cómo te va, hombre? Pero qué gustazo de oírte, sí. Años que no te veía, pues. Sí. Bueno, que no te veía, claro. Ay. Mira bien, oye, sí, bien. ¿Ah? Sí. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Adelante, pase. Claro. Gracias. Oye, la María Eugenia, que... Oye, qué bello. ¿Y el demonio, Juan Cristóbal, cómo está allá? Ahí espérate un rato. Tome asiento. Gracias. ¿Gin con gin? No, muchas gracias. Jim, menos que nada, me cae pésimo. Pico sour. No, muchas gracias tampoco. Un vinito blanco heladito. Bueno, ya, un poco de vino blanco, por favor. Pero muy poco, por favor. No, realmente no debería. Muy poco, por favor, una gota. Pero lógico que te voy a pagar, pues. Pero de todas maneras. Mire, señor, no voy a aceptar que venga a gritarme. Y no saca nada con sus amenazas. Ándate a la cresta, huevón. Pero qué gusto de tenerla por aquí. ¿Tú, Rudy, gin con gin? Por favor. Mire, yo venía por esto. Como no tenía fondo, lo devolvieron. ¿Pero cómo? Si yo mandé a depositar ese mismo día. Así. Pero resulta que como el segundo mes que pasa lo mismo, mi mamá me encargó que junto con pedirle que le pagara en plata, tuve la amabilidad de dejar el departamento. Usted sabe los casos solicitados que son estos departamentos del centro, se lo han pedido varias veces. Así como a ella no le gusta tener problemas con el pago, te convendrá que es el único camino que podía seguir. Asiento. Gracias. Pero no sé qué pudo haber pasado si ese mismo día mandé a hacer el depósito con uno de mis empleados. El Tito te lo debe conocer, viene a hacerme el aseo. Bueno, yo no me había preocupado más del asunto, pero en fin, si usted dice que no se lo pagaron. No lo pagaron, mi mamá está muy molesta. A ella le cargan todos los trámites bancarios, así que imagínese cómo se había sentido cuando le devolvieron el cheque. Me lo imagino perfectamente. Como usted comprenderá, yo no tengo nada que ver con esta forma directa. Lo único que hago es remitirlo al recado de mi mamá. Ya, ¿Tú, gin con gin? ya. Yo creo que lo mejor sería que usted fuera a hablar con ella, porque ya por terminado este asunto de su arrendamiento. Así que si usted quiere conservarlo... No, pero por supuesto que quiero. Sí, porque otro de precio no va a encontrar. Desgraciadamente ahora ando sin plata encima, pero mañana a mediodía sin falta se la paso a dejar a su mamá. Buenas noches. Ah,
Para que vaya preparado, le va a dar un buen tirón de oreja. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. La segunda secuencia está en una película del año 1971 llamada Nadie dijo nada, y es básicamente el inicio de la película, donde vemos un personaje protagonizado por Luis Alarcón que está en una especie de conferencia, ¿no es cierto? Y alguien está hablando sobre literatura chilena. Y él, en medio de la exposición, empieza a comentar con los asistentes, empieza en buen chileno a apelar, ¿no es cierto?, al expositor, a hablar mal del expositor. Pero nunca se lo dice a la cara, sino que se lo dice a quienes están al lado, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me interesa ahí es algo que también es muy conocido en el cine de Raúl Ruiz respecto del habla, y del habla chilena, y es esta suerte de rumor y de murmullo, ¿cierto?, que básicamente tiene que ver con entre otras cosas, con la forma indirecta, ¿no es cierto?, en que se dicen las cosas, y que también aparecen los tres tristes tigres en una escena en que también un personaje, Luis Alarcón, está en una especie como de bar, ¿no es cierto?, y en la mesa de al lado hay unos comensales que se ríen muy fuerte, y a él le empieza a molestar eso, ¿cierto?, le empieza a molestar y se para, ¿no es cierto?, uno de los personajes se para enfrentarlos, pero a medio camino se empieza a arrepentir porque le da vergüenza, ¿no es cierto?, y después de la vergüenza le da rabia consigo mismo y no hace nada, ¿cierto?, no hace nada por enfrentar el conflicto. Entonces, ¿por qué me interesa en el caso de Nadie dijo nada ese rumor? Porque hay una tesis de Raúl Ruiz que voy a explicarla respecto de, y que él la comenta en una entrevista que le dio a Enrique Lin y a Federico Schoff en los años 70, entrevista en la cual en un momento él está hablando, ¿no es cierto?, del Chacal en la Agua del Toro, y él se empieza a diferenciar, ¿no es cierto?, su trabajo de esa película, y básicamente porque a él le parece que es poco radical la película, y lo que él está interesado no es tanto en hacer un rescate de la subcultura, de lo popular como subcultura, sino generar una cultura de resistencia. Y esa cultura de resistencia tiene que ver precisamente con todas las formas populares, en este caso del habla, en que esa forma de hablar no estaría, ¿no es cierto?, en sintonía, ¿no es cierto?, con un discurso, diríamos, mucho más elaborado, más sofisticado, sino que más bien a través de estas digresiones y estas incoherencias estarían desarmando, ¿no es cierto?, esa forma de hablar oficial, ¿cierto? Y ahí el murmullo es muy importante porque el murmullo nos habla de la memoria también, ¿no es cierto?, de esa especie de habla histórica que tiene que ver con la experiencia de lo popular. Y eso es lo que me interesa. Caprichosa, decir que la novela chilena es cobarde, por ejemplo, que los novelistas chilenos no se han atrevido a enfrentar la realidad, a indagar en la realidad. ¿Cuándo he escrito algo de injundia? No hay justificación. Nunca. No hay justificación para decir una cosa así. El agua es como si estuviera ofendido, ¿te das cuenta? ¿Te fijas? Novelistas como ¿Quién ha ofendido a quién? Manuel Rojas o Nicomedes Guzmán. Nicomedes Guzmán. Creo ¿Se puede que decir tenemos algo de Nicomedes Guzmán? de boca, si tenemos el argumento, por ejemplo, inmediatamente a mano para refutar esta ¿sabes qué te habla de la teoría, ¿no? Esta proposición que ha hecho Dorfman. No es por referirme a él, Creo que los novelistas ni a no Dorfman, son malos o que son sino a peores los copiadores que copian a otros copiadores que nosotros conocemos. a discutir. Pero que Eso es lo que yo son creo cobardes, que está a eso pasando. es a lo que yo me opongo. Nadie ha hablado de cobardía, No ¿no? son cobardes. Nuevos escritores que trabajan también en otras realidades. Claro. Mira, ¿recuerdas esa vez que... Cobardía. Está hablando A de partir de cobardía. lo que hemos visionado, nos interesa destacar solo un aspecto acerca de la memoria y sus huellas en el cine de Raúl Ruiz. Digamos, simplemente ponerlo de relieve en medio de la complejidad que significa su obra y lo que se pueda decir sobre ella. Porque respecto de la obra de Ruiz, no sería posible comentar algo sin considerar, al menos de pasada, su propia reflexión en torno al cine.
Ante ella estaríamos frente a una teoría muy elaborada en relación con la imagen cinematográfica, que está a la altura de las más conocidas de las teorías. Su poética tendría que ver con un pensamiento forjado gracias a una gama muy grande de lecturas y a su propio trabajo con la imagen del cine. Es conocido el afán que demostró por tomar referencias de autores muy disímiles o muy distintos, excéntricos tal vez, aunque lo anterior no significa necesariamente que todos fueran así, porque los hay también quienes son bastante conocidos, por ejemplo, Spinoza, del cual toma su teoría de las emociones. Incluso nada tenían que ver con el cine, pero muchas veces sí con la imagen. La filosofía y la física, la literatura, la poesía, el saber popular, sus historias y sus relatos. La propuesta de Ruiz para la comprensión del cine es muy destacada toda vez que se trata de una teoría que escapa de la típica pregunta por ¿qué es el cine? ¿Cuáles son sus características esenciales? ¿Y de qué manera se articularía en un lenguaje del todo reconocible? Una pregunta como a André Bazin, ¿no es cierto? Nada de esencialista tiene la forma en que el director chileno se refiere a la imagen cinematográfica. Nada de estática tiene su forma de entenderla. No le interesaría delimitar sus funciones para mantener siempre un sentido equívoco de la misma. En el famoso texto donde discute la teoría del conflicto central, contenido en el libro La poética del cine, si bien pone en cuestión las restricciones creativas que impone lo que le llama su fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta del conflicto central, o sea que concentra todo, no supone una negación absoluta de sus operaciones y recursos, ni menos implica una renuncia a contar una historia. Al contrario, el cine de Ruiz está lleno de historias. Se niega, eso sí, a que ellas, las historias, estén constreñidas o limitadas por un argumento, limitadas por una estructura que las asfixie. Por ejemplo, en la secuencia vista a los 3 tristes tigres, es posible contactar que todo está en movimiento. El diálogo, un tanto anodino, en rigor no conduce a nada, mientras la cámara se mueve incesantemente y vemos acciones de personajes respecto de las que no sabemos mucho. En segundo plano aparecen figuras en movimiento, mientras el personaje de Jaime Badel intenta elaborar una pésima excusa, una chiva, diríamos en Chile. ¿De qué trata esta situación? Que no puede catalogarse de escena, porque el objetivo tiende a diluirse en medio de una conversación que no calza del todo con la acción de los personajes. No podemos situar un punto de vista de la historia porque nada está fijado, anclado a un significado que defina el sentido de la acción y la historia. Además, nos pasa algo a los espectadores. La película, su imagen, nos hace ingresar a un Chile antes del golpe, a un país que parece ya no ser el nuestro, a una forma de hablar que no tiene que ver del todo con nosotros. Las digresiones, como diría Ruiz, las incoherencias narrativas, aumentan esta sensación que no podemos fijar el sentido de la historia, pero también del pasado al cual parecemos acceder, que se nos manifiesta en un apenas asomo, ¿no es cierto? En un asomo apenas. Decía Pascal Bonitzer en un artículo titulado El campo ciego, el cual da nombre a uno de sus libros, a propósito de una película de Mizoguchi, filme con el cual comenta otra película de Ruiz, La hipótesis del cuadro robado, que en la película del director oriental, la de Mizoguchi, lo que ocurría, que es un melodrama, es que la mirada es movilizada de varias maneras, de muchas formas en rigor. Habría un dispositivo, una forma de organizar la imagen y la historia, por tanto, que activa una serie de modos de comprender la película. Los protagonistas del film de Mizoguchi son una pareja de supuestos amantes que en rigor no lo son. Son acusados de infidelidad por el esposo de la mujer, y cuando esta mirada, la mirada acusatoria, predomina, se nos aparecen como dos amantes prófugos. Solo tendrían esta condición para una mirada celosa. Agrega Bonitzer que al contrario, cuando se establece lo que él llama el ojo objetivo de la cámara, tenemos la impresión que estos supuestos amantes son dos inocentes huyendo de una injusticia. Lo interesante del comentario, que es mucho más extenso y elaborado, estriba, o tiene que ver, en que en un film es posible que convivan varias miradas para una historia, y no solo un punto de vista que le dé la posibilidad de comprenderla. Las distintas miradas emergen de acuerdo a la serie de indicios que se dejan asomar en la película. En las películas de Ruiz ocurre algo similar a lo que afirmamos. Es muy habitual que en ellas veamos un indicio o una huella que da a conocer o permite inferir la existencia de algo otro que no es percibido. Por lo general, dichas marcas o huellas, sin embargo, trabajan a favor del despiste, de sacarnos de la pista.
y de generar una distracción para poder comprender un sentido único. Se trataría de sacar de la pista, del camino, de lo que creíamos era la prueba de algo, de una explicación en conjunto para toda la película. Como en otras cosas, no asistimos por esto al predominio del sinsentido o de su completa ausencia. Más bien se hace patente el desconcierto que nos hace movernos en el plano de la conjetura. Unimos cabos que nunca dejan de estar sueltos, unimos imágenes que más que estar vinculadas por la continuidad, las domina una sensación de discontinuidad. Ruiz afirmó más de alguna vez que quería que cada imagen de sus películas fuera ya una película, que cada imagen fuera una película en sí misma. El segmento mostrado de Nadie dijo nada me parece central en este sentido, si se quiere abordar el asunto de la memoria en el cine de Ruiz. Al igual que las huellas digitales, aquellas que están presentes en la obra del director chileno tendrían algo de identificatorias, enviarían a determinadas características que se nos hacen reconocibles hasta cierto punto un imaginario ligado a la realidad de nuestro país, a una serie de imágenes que conformarían ese imaginario. Como ya dijimos, conformarían una representación más bien fragmentada y llena de disrupciones. Las huellas en el cine de Ruiz, su supuesta condición de indelebles, les permite conservar rasgos de la memoria sobre Chile, de su pasado, de su historia. Pero como ya dijimos, la cuestión que nos interesa, creemos, no se trataría de reconocer idiosincrasias, de establecer definiciones identitarias. Por ejemplo, en la secuencia de Nadie dijo nada, podemos ver la forma en que opera el rumor, el murmullo. Se nos muestra la manera en que los chilenos, algunos de ellos, plantean una crítica. Mientras alguien habla en público, el personaje de Luis Alarcón le habla al oído a uno de los asistentes sin interpelar a quien está delante. Esta manera indirecta de enfrentar los conflictos, de asumir la discrepancia, va a ser usada por Ruiz en otro de sus films, no solo para construir los diálogos, también para hacer operar los recursos del cine. Por ejemplo, cuando en alguna de las películas usa el plano secuencia, estoy acordando de una en que el momento de la película es que llegan unos invitados, llegan una serie de personas a una especie de velorio, y el plano secuencia nos muestra el espacio, pero en medio de la conversación la cámara se mueve y deja fuera, ¿no es cierto?, del cuadro a quienes están conversando y nos muestra un objeto que no tiene nada que ver con la conversación. Entonces, en ese sentido es que hablo de la distracción, o sea, nos saca fuera de la pista que debiéramos seguir a través de ese plano secuencia, recurso que por lo general tiene que ver con describir un espacio, ¿cierto? A eso me refiero. Lo chileno entonces se transforma en un recurso formal, en un medio del lenguaje que le permite a Ruiz subvertir o transformar los convencionalismos del cine. Hay algo más respecto al murmullo, a la voz baja. Uno podría decir a la voz baja de la historia, por citar a Walter Benjamin. Nos mostraría un rasgo de la cultura chilena que Ruiz rescata en los años 70 cuando quiere elaborar una teoría de la resistencia cultural de la clase popular. En una entrevista que concedió Enrique Lihn y Federico Schoff, por allá por esos años, afirmaba que a diferencia de lo que ocurría con la forma en que Miguel Litín abordaba lo popular en el film El Chacal de Nahuel Toro, a él le parecía que era necesario proponer una cultura de la resistencia. ¿Qué quería decir con dicha expresión? En pocas palabras, creía ver en la película de Litín una obra que no era lo suficientemente radical. Estaba limitada por la intención de comprender lo popular como una subcultura, es decir, dicha noción se hallaba todavía determinada por la dialéctica entre la alta y la baja cultura. Además, en tal film, El Chacal de Nahuel Toro, persistía una forma de abordar los personajes que destacaba en ellos una cierta idiosincrasia que los definía siguiendo patrones más bien tradicionales y conservadores. A pesar que la película iba en búsqueda de quienes hasta ese entonces no habían tenido la posibilidad de aparecer en la imagen. Para Ruiz faltaba algo más, liberar aún más al cine de las categorías tradicionales de la narración y la forma convencional en que se llevaban a cabo las operaciones audiovisuales. Como si fuese necesario volcar el interés no solo en el contenido de las películas, sino que junto con ello, y quizás de manera más importante, era necesario emancipar el lenguaje del cine. De ahí que reconozcamos en su trabajo la vinculación con lo que se ha denominado el nuevo cine de los años 60 o el cine moderno. Esta influencia, dado que Ruiz empieza a hacer cine en esa época, nunca dejó de estar, toda vez que, como se sabe, el mismo Ruiz realizó su obra inicial durante ese periodo.
Ruiz se refería así a su modo de entender la cultura de la resistencia. Comillas. La idea nuestra, en resumen, es que existe una cultura de la resistencia, entendiendo por esta cosas tan elementales como aprender a leer. En ciertas zonas hay una agresión que provoca una resistencia, la cual se manifiesta por una gran capacidad de olvido, la del milico, por ejemplo, que aprende a leer en el servicio militar. Primero, el rechazo o la resistencia a la agresión cultural, y enseguida una asimilación de ella como la mejor forma de defensa, como camuflaje. Esto es, se la rechaza gradualmente, se distorsionan todos los elementos de la cultura, pero no de una manera lo suficientemente fuerte como para que el resto de la gente se dé cuenta. Esto da lugar a una especie de vida paralela cultural. Al constatar que existe esa gradualidad, tú te das cuenta de que existe el rechazo, pero a la vez toda una manera de asimilarse que hace posible que esa gente, todos nosotros, en mayor o menor grado, en última instancia, pueda vivir dentro y fuera de la cultura simultáneamente. Entonces, no se trata de la subcultura, sino que de la cultura de la resistencia. No aporta unos valores contra otros, es el conjunto de técnicas destinadas a resistir a la agresión cultural. Cierre de comillas. La memoria popular, sus huellas, están atravesadas por la resistencia a la cual refiere Raúl Ruiz. La forma de hablar, llena de digresiones, incoherencias y afirmaciones indirectas, vienen a ser usadas por el director no solo para cambiar una concepción conservadora de la cultura, también usa tales formas para emancipar al cine de sus propias restricciones. Restricciones que tienen que ver con la idea hegemónica que nos hace creer que el cine es ante todo un arte de la narración más convencional. Del mismo modo, el director chileno entiende que el habla y la cotidianidad donde ésta se da pueden servir para contrariar la forma de representar el pasado. Entonces, Ruiz se opondría a la manera de concebir la historia como si se tratara de grandes eventos, es decir, una historia monumental. Cito un texto de Ruiz, que es una entrevista que se hizo el año 74, luego del golpe, y donde él se refiere a la manera de entender la historia del pasado en Chile, y va a aludir a una serie de televisión que se llama Holocausto, y que era una gran producción estadounidense en la cual se recreaban, ¿no es cierto?, diríamos, las causas del Holocausto judío. Y la va a comparar con la forma en que podría hacerse una historia de Chile y de Latinoamérica, que no debiera seguir los patrones de esta manera de entender la historia como si estuviera constituida por grandes momentos ejemplares o grandes hitos históricos, sino más bien a partir de la cotidianidad y de una cierta forma de acceder al pasado que recupera la experiencia de lo popular. Dice Ruiz, y sin embargo, la historia, con mayúscula, como parodia, que es la de los nuestros países, es un tema importante, sobre todo muy actual. Nosotros no tenemos historia, con mayúscula, pero tenemos la del resto del mundo, envasada en libros, y por tanto y por definición inaplicable y mentirosa, porque la menor puesta en escena de nuestra vida cotidiana vendría a contradecir este texto histórico. ¿Qué manera de recordar la masacre de los judíos es mejor, holocausto o una simple foto con un texto debajo? Desde el punto de vista del cineasta latinoamericano, holocausto, puesto que completa y da el máximo de elementos, quizás le falte un poco de ortodoxia, pero la ortodoxia es siempre lo más fácil de poner. La forma de recordar que hay un holocausto se impone cada vez más, en la medida que va desapareciendo lo esencial de recordar, el recuerdo fragmentario, que permite enriquecerlo con la representación cotidiana. Ahora, sin representación aquí no hay cine. El cine es esencialmente la representación, aquí ligada al recuerdo fragmentario. En este sentido, retorno al punto de partida de tu pregunta. Yo me siento en polémica con lo que se llamó el cine político latinoamericano, un cine que recobraba una pretendida memoria popular. Esto lo habían hecho mucho antes en Hollywood con la historia americana, en Europa también. Esta memoria de estereotipo es anuladora del presente. Yo la siento muy limitadora, anticinematográfica y políticamente peligrosa. Entonces, el texto de Ruiz se conecta con lo que acabo de decir porque el habla, que sería un elemento en el cual esas huellas del pasado se manifestarían, es una forma de recobrar ese pasado sin, digamos, seguir los cánones de la manera tradicional de entender la historia.
y reemplaza esa manera tradicional para poder desarrollar una cultura de la resistencia, usando para ello la cotidianidad y cómo el habla se manifiesta en esa cotidianidad. Y que se manifiesta básicamente con los rasgos que un poco he dicho y que aparecían en la secuencia de los tres tristes tigres. Esta especie como de venir del habla, esta especie como de habla llena de interrupciones, incoherencias que permiten de alguna manera subvertir el discurso oficial sobre la historia, el discurso oficial sobre la realidad chilena. O diríamos, la forma de representar más tradicional en el cine y en la historia sobre Chile.